oración. Señor, queremos que hables a cada corazón en este momento, Padre. Estamos listos para escuchar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones. Tú sabes y tú ves lo que hay en cada corazón en este momento, Padre. Y si alguno de mis hermanos necesita, Señor, una palabra de aliento, una palabra de motivación, sé tú, Señor, quien se la des. Espíritu Santo, habla a través de tu siervo y confirma, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Si alguno de mis hermanos en esta mañana viene cansado, con necesidad de recibir fuerzas de ti, Señor, Padre, que podamos recibirlas, que podamos tener nuestra copa lista para recibirlas, Señor. Si alguno de mis hermanos viene derrotado en esta mañana, oh Padre, que tú le levantes con tu brazo fuerte, que tú le levantes, Señor, y le restaures y le permitas saber que en ti, Señor, podemos iniciar nuevamente. Celebramos un nuevo comienzo, Padre. Si alguno de mis hermanos viene enfermo, Señor, que yo sé que los hay, Señor, pon tu mano de amor sobre ellos, tu mano de sanidad. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y creemos que la sangre de Cristo es poderosa para deshacer toda obra del mal, para deshacer toda enfermedad de nuestra vida. Señor, te pido, Padre, en este momento, Señor, que tú ministres a nuestro corazón, que nos hables, Señor, que nos hables a través de tu siervo, y a ti solamente daremos toda la honra y toda la alabanza por siempre. Le quitaban la piel y los enterraban parados en la arena del desierto y le dejaban la cabeza por fuera. No solamente, no empecé a eso, le dejaban la cabeza por fuera, le sacaban la lengua y la enterraban en un madero para que ellos sufrieran. Eran una mente bien sanguinaria, bien malévola. Dice la historia que había gente que preferían pueblos que preferían hacer suicidios en masa antes de ser conquistados por los asirios. Cuando ellos se enteraban que los asirios iban a atacarlos, ellos preferían morirse y preferían matarse ellos mismos para evitar ser capturados por ellos, porque iban a sufrir grandemente. Y pasaban por todas estas situaciones. Imagínense ustedes ver toda esta situación y en medio de ese panorama tan difícil, Dios llama a Jonás y le dice: quiero que le prediques a los asirios. Mi pregunta es: ¿usted iría? Yo no iría. Porque no tan solamente es que le dice: ve y predícale a los asirios. Ve y predícale a los asirios algo bonito. No, ve y predícale en contra de los asirios. Peor aún, los asirios eran el pueblo enemigo de Israel y enemigo de todo el mundo, yo creo. Y tú ir a ese pueblo a predicarle y después predicarle en contra. Imagínese usted en qué situación tú te encuentras, en qué situación se encontraba Jonás en ese momento. Una situación bien difícil, y él lo que optó fue ¿por qué? Por huir, por correr. Y decía: yo hablarle a ese pueblo tan sanguinario. Tal vez él quería hacer cualquier otra cosa, porque nosotros a veces le decimos a Dios: Señor, utilízame con poder, Señor, úsame, yo estoy en tus manos, Señor, yo quiero ser usado, que las vidas se conviertan, que ser de bendición. Pero cuando Dios nos envía, entonces en Puerto Rico decimos: ahí es que la puerca tuerce el rabo, porque entonces decimos: hey, espérate, porque no es lo que yo quería, no es lo que yo me imaginaba. O sea, como yo le decía a los muchachos allá en Puerto Rico, antes de venir acá a Estados Unidos, yo le decía: yo sé que yo tengo un llamado de Dios. Dios me llamó a mí al pastorado. Amén. Yo no tengo mucha prisa por eso. Y yo le decía: pero no, que Dios me dé una iglesia con 30,000 miembros y ya, y la pastoreamos. Así de fácil se la ponemos a Dios. Porque es que nosotros, yo lo digo bromeando, pero es que nosotros le ponemos condiciones a Dios cuando Dios nos llama. Y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios para nuestra manera. Y no es así. No es así. Dios nos llama, pero nosotros tenemos que aprender algo en el camino. Y ese es el propósito de Dios, para que nosotros crezcamos y nosotros nos desarrollemos en Él. Amén. ¿Estamos aquí?
Ok, dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 1, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Como le había dicho, lo mandó a predicar y a predicar en contra de la ciudad. Y Jonás hizo lo que cualquiera de uno de nosotros pudo haber hecho, que sería huir. Y por tal razón yo considero que hay un Jonás en cada uno de nosotros. No, nosotros pues tenemos unas situaciones en nuestras vidas y Jonás vivía con unos prejuicios dentro de sí que lo llevaron y lo motivaron a hacer lo que él hizo. Dios nos pide muchas veces, Dios nos pide cosas que muchas veces no queremos hacer, pero siempre lo que Dios nos pide es para el bien de nuestras vidas y para beneficio de los que nos rodean. Muchas veces Dios quiere obrar en nosotros cambios y nos dice que tienes que dejar este asunto, tienes que hacer esto otro, tienes que modificar en tu vida muchas cosas, y nosotros sí las sabemos, pero le decimos, no, Señor, espérate un poquito, espérate un tantito, dame un break, como decimos en Puerto Rico, dame una oportunidad, yo ya mismo voy, pero es que hay algo que... Y nosotros persistimos en el pecado y persistimos fallándole al Señor en lo mismo, y seguimos como en un círculo vicioso, ¿no? Y no salimos, en Puerto Rico dice, no sacamos el pie del plato, porque es que seguimos en lo mismo y seguimos patinando en lo mismo, porque es que no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez en su vida por qué no salgo de aquí? ¿Por qué no salgo de esta situación? Y es porque no aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Hay un misterio poderoso cuando hacemos la voluntad de Dios, y es que Dios transforma lo que es oscuro en luz, y Dios te transforma por completo, y Él hace lo que no... Nosotros servimos al Señor por fe, es algo que es indescriptible, porque tú no sabes cómo Dios transforma las cosas y cambia el panorama completo, solamente ¿por qué? Porque decidimos hacer la voluntad del Señor. Amén. Y cuando... Y a veces nosotros nos envolvemos en esto y hacemos lo que no es la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra. Y yo quiero decirle una cosa bien importante en esta mañana: cuando tú retrasas tu obediencia, es una completa desobediencia. Cuando tú retrasas tu obediencia, es una completa desobediencia. No hay términos medios, o somos o no somos. Nosotros no podemos estar con paños tibios. Ya es tiempo de que nosotros como cristianos empecemos a madurar y empecemos a crecer en Dios y a desarrollarnos en el Señor, porque muchas veces nos mantenemos en lugares donde Dios no nos quiere, porque Dios quiere que nosotros vayamos de bendición en bendición, y sí nos suceden cosas, claro que nos suceden cosas. Pero dentro de todas las cosas que nos suceden, el secreto está en que tú tengas paz dentro de tu corazón. Mire hermano, yo llevo 1 semana y media en casa, sin trabajo. Perdí mi trabajo, para los que no sepan. Y en medio de la crisis yo tengo paz en mi corazón. Yo tengo paz en mi corazón y es algo que no lo puedo describir. A lo mejor, no sé, a lo mejor tengo paz ahora y no sé qué pasará después, pero yo puedo hablar del día de hoy. Hoy día tengo paz en mi corazón porque es que Cristo vive en mí. Y yo sé que Dios, yo le he sido fiel a Dios, hermano. Y mientras tú le seas fiel a Dios, Él se compromete contigo y Él es fiel contigo. Él no cambia sus promesas. La palabra de Dios es para ti, para cada uno de nosotros, para que nos apropiemos de ella y hablemos con denuedo y hablemos con la autoridad que Él nos da por medio de su palabra. Y es sentir esa paz dentro de tu corazón, que aunque vengan problemas y vengan circunstancias difíciles, yo tengo paz en mi corazón. Amén. Y hay cosas que no se le puede dar tiempo al tiempo. Por ejemplo, tú no puedes decirle a tu hijo, hey, no cruces la avenida la 66 porque es peligrosa, y el nene ya está camino a cruzar la 66 y tú le dices, no la cruces a la 1, no la cruces a las 2. Hay cosas que no podemos darle tiempo al tiempo. Nosotros tenemos que salir corriendo. Hay cosas que no se pueden demorar. Tú no puedes dilatar las cosas. Tenemos que correr y obedecer cuando Dios nos está llamando, cuando Dios está señalando nuestras vidas, que nos está diciendo tienes que hacer esto. No podemos dilatar más las cosas y decirle, Señor, ahorita lo hago, después lo hago, dame un break, dame un tiempito. Y yo he conocido gente que le dice, no, en enero cuando empiece el año voy a empezar a ir a la iglesia. Mira, hermano, no. Usted no le puede poner fechas a Dios. O sea, el momento es ahora. La oportunidad que nosotros tenemos de servir a Dios es ahora. Es el momento de Dios para tu vida. Así que no dilatemos más el momento de que nosotros le sirvamos y le seamos fieles a Dios en medio de nuestras vidas.
Volvemos, una demora en tu obediencia es una completa desobediencia. Así que Dios nos va a pedir cosas que posiblemente no nos gusten, pero Dios siempre sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Que el Señor te dice que esa relación por la cual te estás pasando o esa amistad que tienes no le conviene, mira, córtala, déjala, porque hay cosas que no nos ayudan y que no nos favorecen. Tenemos que nosotros entonces decidirnos por Dios y hacer lo que es la voluntad del Señor. Punto número 2 que quiero tomar en esta mañana, y dice: siempre encontrarás una embarcación que vaya hacia el camino equivocado. Siempre encontrarás una embarcación que vaya al camino equivocado. Versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de su presencia y a dónde me esconderé? A ningún lugar. ¿Para dónde voy a ir si su presencia lo abarca todo, si Dios llena todo? Y Jonás pagó su pasaje para irse lejos de la presencia de Dios. Y yo buscando, encontré que la distancia entre Tarsis y Nínive son 4,023 kilómetros. ¿Eso es lejos, Luis? 4,023 kilómetros. Dice, en aquel momento, en un barco de Tarsis a Nínive se podía echar hasta un año en aquel momento. Un año, hermano. O sea, que este lugar estaba aquí en el este y el otro estaba en el oeste. Totalmente contrario. Él se fue al lugar más lejos que pudo encontrar y de casualidad encontró una nave, porque siempre encontrarás una embarcación que vaya hacia el camino equivocado. Y cuando nosotros corremos en dirección contraria hacia donde Dios nos está llamando, vamos a encontrar los medios para huir de la presencia, para tratar de huir de la presencia de Dios, porque no a donde quiera que nosotros vayamos, el ojo del Señor nos va a alcanzar y vamos a terminar haciendo su voluntad. Pero todo depende de cómo usted lo vaya a hacer. Amén. Cuando llega al muelle, la embarcación estaba ahí y él fue y pagó su pasaje. Quizás tú en esta mañana estás aquí, pero te sientas lejos de la presencia de Dios. A lo mejor las situaciones en la vida, las pruebas que estás pasando, las circunstancias en tu vida te han llevado a sentirte lejos de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos aquí han sentido en algún momento dado en su vida que se sienten lejos de la presencia de Dios. Yo sí lo he sentido, y es lo más difícil y lo más horrible que una persona puede pasar, es sentirse lejos de la presencia de Dios. Y a veces las situaciones nos opacan, y a veces las pruebas, las dificultades y las crisis que pasamos en nuestras vidas permiten que nosotros tengamos una muralla, una pared de frente a nosotros y no veamos más allá de lo que nuestros ojos carnales ven, y las situaciones nos entenebrecen y no podemos ver con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Y hay gente que tampoco, puede que haya gente aquí o que me escucha me ve por el internet, que no huye, simplemente se dejan llevar por la corriente. ¿Cuántos han estado en una playa aquí? Cuando yo voy a la playa, por lo general, no aquí, allá, cuando voy de vacaciones, y nosotros por lo general lo que hacemos es ponemos un punto fijo, ¿no? Y usted se mete, tiene las cosas ahí, un blanket y su neverita, y entonces aquí están las cosas y yo me voy para allá, me voy directo. Entonces estamos en el agua, pero siempre estamos enfocados en las cosas de nosotros, porque están los celulares, están la cartera, está todo ahí, ¿no? La comida, obviamente. Y entonces estamos aquí disfrutando y pasándola bien en la playa, pero siempre estamos enfocados en las cosas de nosotros. ¿No le ha pasado que usted se envuelve y empieza a jugar y empieza a disfrutar, a pasar un buen rato en familia, y se va moviendo poco a poco, y cuando viene a ver no encuentra dónde están las cosas? Hacia allá están las cosas mías. A veces nos lleva la corriente y ni siquiera nos damos cuenta hacia dónde vamos. Y a veces, muchas veces nos sucede eso. Nos lleva la corriente y no sabemos hacia dónde vamos, porque es que nos envolvemos en muchas cosas. Nos envolvemos en muchas cosas de este mundo, y nos volvemos en el trabajo, y nos envolvemos en lo que realmente queremos hacer, y no nos damos cuenta, y la corriente nos va llevando, nos va arrastrando poco a poco, y cuando nos damos cuenta, ¿dónde estamos?
¿Por qué no salimos de la zona de seguridad? ¿Por qué no salimos del punto fijo que era donde teníamos nuestras cosas? Porque no nos damos cuenta y llegamos a un momento que nos vamos y, bueno, obviamente el agua se ve igual en todos los lugares, pero no nos damos cuenta cuando venamos a ver, wow, nos ha llevado la corriente por completo. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Y nos dejamos llevar y empezamos a faltar y vamos antes íbamos todos los miércoles y dejamos de ir los miércoles, empezamos a ir un miércoles sí, un miércoles no, llega un momento que es que yo estoy muy cansado, yo trabajando mucho, no tengo tiempo para ir a la iglesia, empezamos a dejar de venir los miércoles, empezamos a venir solamente los domingos y vamos un domingo sí, un domingo no, cuando venimos a ver ya nos llevó la corriente, hermano, y no nos damos cuenta y nos salimos de la zona de seguridad en Dios, nos salimos de la zona de seguridad donde Dios quiere que nosotros tenemos. Si usted ha tenido la oportunidad de hacer una leña, la otra vez estuvimos en casa del pastor haciendo unos ¿cómo era? Marshmallow, y estuvimos quemándolos y si una de las leñas tú las separas, se apaga. Las leñas tienen que estar juntas, igual que el carbón, tiene que estar todos juntos para que uno queme al otro y estén bien. Si tú separas, uno de ellos se va enfriando. Así nos sucede con nosotros. Nos separamos de la iglesia, nos separamos del culto y vamos poniéndole prioridad a otras cosas, y cuando venimos a ver vamos enfriándonos poco a poco, y cuando venimos a ver ya la corriente nos ha llevado y salimos de la zona de seguridad en Dios. No queremos salir de esa zona de seguridad, no queremos que las situaciones de esta vida nos lleven a salirnos de la zona de seguridad en Dios. Amén. Porque ¿en qué momento? Y tú te preguntas, ¿en qué momento me solté de su mano? ¿En qué momento me salí de la zona de seguridad? Porque es que a veces no tenemos que estar corriendo y oyendo de Dios. Muchas veces nos dejamos arrastrar por la corriente. Y siempre, como le estaba diciendo ahorita, siempre vamos a encontrar una embarcación que nos lleve a ese lugar equivocado. Punto número 3 que quiero tomar en esta mañana es este que me encanta a mí, y es que Dios permite tormentas en tu vida para llamar tu atención. Dios permite tormentas en tu vida para llamar tu atención. A veces nosotros pasamos por crisis, pasamos por tormentas, pero es porque Dios está llamándote y está llamando tu atención. Él quiere captar tu atención. Él quiere que dejes de hacer lo que estás haciendo, que dejes de enfocarte en lo que te estás enfocando y empieces a mirar y a ver lo que Dios quiere que hacer con tu vida, y empieces a ver lo que Dios te está llamando a que hagas con tu vida. Y no es que Dios te envía ni que te da las pruebas, es que Dios permite que nos sucedan situaciones en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta hacia dónde vamos dirigidos y hacia dónde estamos en Dios. Amén. Si esto no sucede, nos quedaríamos igual y seguiríamos lejos de la presencia de Dios. Situaciones en el hogar, situaciones en la iglesia, situaciones en el trabajo, situaciones en tu familia. Y son cosas que nos suceden para que nos demos cuenta, para que despertemos y recapacitemos y veamos dónde estamos. Quizás alguien aquí en esta mañana que está pasando por medio de la tormenta, el Señor está queriendo llamar tu atención. A veces puedes que estés pasando por esto y estés en una crisis bien fuerte en tu vida, pero es el Señor que está queriendo llamar tu atención. Nosotros a veces dilatamos los procesos, pero es que Dios lo que quiere es llamar tu atención y decirte, hey, ¿por dónde vas caminando? ¿Hacia dónde va dirigida tu vida? Versículo 5 dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar la de ellos. Pero Jonás había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Eso es bien impactante en ese versículo. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan y le reclaman ¿por qué no está sucediendo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué tú estás haciendo? Mire,
Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas y actuamos de la manera que actuamos, no solamente afectamos nuestra vida, sino afectamos a los que están a nuestro alrededor, a los que están en nuestra casa, a los que viven con nosotros. Por eso nosotros cuando tomamos decisiones tenemos que tomar en cuenta que no solamente soy yo quien me afecto, es el que está a mi lado, es mi esposa, son mis hijos, son mi familia cercana que está conmigo, porque todos se afectan, porque todos andamos de la mano, ¿no? Y a veces pasamos por situaciones en las cuales que no, nos damos cuenta por qué estamos pasando por esto y por qué los que están con nosotros están pasando por la misma situación, porque es que estamos todos juntos. Y él le dice en el versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿De qué te vale la pena decir que eres hijo de Dios si estás haciendo lo que es contrario al Señor? Si las acciones tuyas están afectando a todos los que están dentro del barco. ¿De qué te vale decir que tú le sirves a Dios cuando tú estás haciendo todo lo contrario al Señor? A lo que Dios te llamó, a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Como le dije desde el principio, cada uno de nosotros tenemos un llamado que Dios nos hizo. Cada uno de nosotros tenemos un llamado al cual Dios nos puso, nos delegó en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario a lo que es el llamado de Dios y afectamos a todo el mundo que está a nuestro lado. A lo mejor tú dices, es que he cometido tantos pecados que no vale la pena, no vale la pena seguir. Mire, en el versículo 12 dice: y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vino la tempestad y él le dijo, olvídate, soy yo, échame al mar. Y hay gente que se autoflagelan ellos mismos y dicen, yo sé que este mal ha venido por mí. Mire, Jonás estaba en una depresión bien severa. Jonás está pasando por una depresión bien severa y él decidió que lo mejor que le puede haber pasado a él es tirarse al mar, es suicidarse, es quitarse, terminar con su vida. Porque en medio de una tormenta, ¿quién dice, pues tírame al mar? O sea, te vas a ahogar. Es lógico que te vas a ahogar. No importa si tú eres el nadador más experimentado, en medio de una tormenta te vas a ahogar, porque el mar cuando está en un huracán es bien embravecido, una cosa bien fuerte. Y él dijo, tírame al mar y se va a quitar la tormenta. Él decidió que matándose iba a ser la forma más correcta para poder aliviar la tormenta. Y hay gente que dice así, dice, no vale la pena, yo he cometido tantos pecados, yo le he fallado tanto a Dios, yo he hecho tantas cosas malas que Dios no me va a perdonar, yo no voy a volver a la iglesia, ¿para qué yo voy a volver? ¿Para qué? Y hay gente que es así, hay gente que dice dentro de su corazón que ya no tienen el perdón de Dios. Y mire, hermano, eso es una mentira, porque no importa cuántos pecados tú has cometido, el Señor siempre tendrá un perdón para tu vida. El Señor siempre te da la mano de restauración para levantarte, para limpiarte, para sanar tus heridas y para que sigas hacia adelante. A veces nosotros cometemos tantos errores, pero y Dios sigue estando ahí, ayudándonos y levantándonos. Y no importa por lo que nosotros estemos pasando, Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Si has tomado el camino equivocado, aquí está el Señor con los brazos extendidos para ti. Punto número 4. Lo peor que le pudo haber pasado a Jonás se convirtió en su mayor bendición. Lo peor que le pudo haber pasado a Jonás se convirtió en su mayor bendición. Cuando él cayó en el agua, fue tragado por un pez. Nosotros conocemos la historia. Ahí es cuando eso está en el capítulo 3. Fue su mayor bendición. Y a veces nosotros pasamos por crisis en nuestras vidas y no nos damos cuenta que es lo peor por lo cual estemos pasando, va a ser nuestra mayor bendición, va a ser nuestra mayor victoria en Jesús, porque es que Dios permite situaciones en nuestra vida, porque es que Dios permite pruebas y tormentas en nuestra vida para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta hacia dónde vamos. En el capítulo 2, versículo 2 dice, invoqué en mi angustia, ya Jonás estaba dentro del pez, a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hay unas versiones que dicen seno del Seol, a otros dicen en la tumba.
En lo más profundo tú puedes clamar a Dios y Él va a responder a tu clamor. No importa hacia dónde hayas caído, no importa lo más profundo que te encuentres en esta mañana, el Señor escucha tu clamor. El Señor escucha y Él oye tu voz, porque Él lo que quiere es bien para nosotros, Él lo que quiere es ayudarnos. No importa, ese es el punto número 5, cuán lejos o qué tan lejos te sientas. Si clamas a Dios desde lo más profundo de tu corazón, Él te oirá y te dará una nueva oportunidad. No importa qué tan lejos te sientas, si clamas a Dios desde lo más profundo de tu corazón, Él te oirá y te dará una nueva oportunidad. Hay personas que se enojan con Dios, que hacen las cosas a regañadientes, molestos, llenos de prejuicios, y hasta son capaces de ponerles condiciones a Dios para hacer su voluntad. Y eso es lo que estábamos hablando al principio. Ahí es cuando Jonás tiene tantos prejuicios dentro de sí, que decía: yo no quiero predicarle a esa gente son unos sanguinarios, esa gente posiblemente dañaron a mi familia, algún conocido mío lo mató, y yo voy a predicarle a esa gente y esa gente se van a arrepentir y el Señor los va a perdonar. Y entonces, ¿qué? Porque es que nosotros vivimos así, y Jonás vivía lleno de prejuicios, por eso no quería predicarle a ese pueblo. Y yo digo que cualquier persona en su sano juicio diría: bueno, si yo le predico a una multitud de 120,000 personas y todos se arrepienten, pues es una bendición. Es una bendición para mi vida. Pero fue todo lo contrario. Para Jonás fue todo lo contrario, fue lo más horrible que le pudo haber pasado. Y vemos en el capítulo 3 que el pastor habló la semana pasada, donde el pueblo completo se arrepiente. Hasta el rey se viste de cilicio y lleva al pueblo a arrepentirse y a humillarse delante de la presencia de Dios. Y aquí entonces empezamos en el capítulo 4, y ahora es que yo voy a empezar a predicar. Y ahí es cuando Jonás se enoja con el Señor. Y ahí es cuando Jonás, porque él llega al nivel de que sube hasta esa cima allá en la montaña, le predica al pueblo. Y si vemos la historia, Jonás se le olvidó cuando Dios lo sacó del pez. Cuando él clamó a Dios dentro del Seol, dentro de la situación más difícil, más profunda. Porque usted dice: dentro de un pez, chévere. O sea, se han dado casos, y la historia lo dice, que se ha dado casos de personas que han sido tragadas por pez y han salido vivas. Pero obviamente el pez tiene unos ácidos dentro de sí que es para ir quemando la piel y todo lo que se coma. Y escuché de un caso de una persona que sí estuvo 2 días dentro de un pez grande, pero él perdió todo su color completo, el color completo de su piel lo perdió, y se quedó así toda su vida. No tenía color, pero sí vivió. Y sí es verídico, y son cosas que nos suceden. Y dentro de esa situación difícil, dentro de ese estómago, debe haber una peste terrible. Clamar a Dios y decirle: Señor, perdóname, levántame. Y el Señor escuchó su clamor y salió del pez e hizo lo que tenía que hacer. Pero a Jonás se le olvidó que el Señor tuvo misericordia y no aplicó esa misma misericordia con el pueblo de Nínive. Nosotros tenemos que, a quien Dios más perdona, más ama, y nosotros tenemos que ser compasivos con las personas que nos rodean y tener ese amor. Y estaba viendo una dinámica que había entre si tenías que tener amor por las almas antes de predicarle, o predicarle y después tenerle amor a las almas. La verdad es que hay que tenerle amor a las almas para poder predicarle, pero a veces los prejuicios no nos permiten tener ese amor, y a veces eso es lo que Jonás estaba pasando por ese momento tan difícil, y se vio en el nivel de que él no volvió a orar hasta que se subió a la cima, y que estaba pasando por la depresión tan difícil, y se subió para ver si de alguna manera el pueblo no se arrepentía y le venía el juicio de Dios. Yo estoy esperando acá arriba que le caiga el juicio, que caiga una bola de fuego, los queme, los consuma. Para eso fue que Jonás se subió, y subió en depresión, y subió en una situación bien difícil, y allá arriba en el monte oró y habló con Dios, y el Señor le dijo: ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas por una calabacera? Porque tú no hiciste nada por ella. Tú te sentaste y tuviste la calabacera te dio sombra, y ni la sembraste ni la regaste,
Y te enojas por una calabacera y no te enojas por 120,000 personas que se van a morir, que no saben dónde está su mano derecha o su mano izquierda. Y a veces eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, a cada uno de nosotros. A veces nos preocupamos por nuestras calabaceras, por nuestras cosas. Las calabaceras puede ser tu casa, tu trabajo, puede ser muchas cosas. Y no nos preocupamos por la gente que nos rodea, hermano. Y hay mucha gente que está a nuestro lado, que se está perdiendo día a día, y nosotros no nos preocupamos por ellos, y nos preocupamos por lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que queremos tener, nuestro carro, nuestras casas y todo lo que nos rodea, y eso está bien. Pero si te preocupas tanto por eso, que no permites que tú prediques y que tú enseñes y que tú pregones el evangelio del Señor, y a la persona que está a tu lado tú le puedas enseñar que tú le sirves a un Cristo de poder y que restaura y que levanta y que te vuelve a ser nuevo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Queremos que el Señor nos utilice, y queremos ser una iglesia bendecida, y queremos que el Señor llene la iglesia con gente restaurada. Tenemos que hacer el trabajo. Y ahí me incluyo, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que llegar a la persona que está a nuestro lado y hablarle del Señor y llevar este evangelio y perderle el miedo a la persona que... ¿Qué es lo más que te puedo decir? Que tú eres cristiano, amén. ¿Qué más puedo decir? Vamos a hablarle a la persona que está a nuestro lado. Y usted no tiene que ser un predicador, hermano. Simplemente cuéntale las cosas grandes que Dios ha hecho en ti, y lo que tú eras antes y lo que eres ahora, y como Dios cambió tu vida desde un principio. Mira, antes yo hacía esto y esto, ahora soy una nueva criatura. Ya, el Señor me cambió. Y ellos ven el cambio, ellos ven la transformación en tu vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar este evangelio? Vamos a bajar nuestra cabeza, vamos a orar al Señor en esta mañana. Queremos una existencia tranquila y miramos con molestia a aquellos que podrían ser una amenaza, que en nuestra opinión deberían ser juzgados. Jonás decía, si esta gente son restaurados y son perdonados, pues a lo mejor se van a levantar como pueblo y van a seguir siendo una amenaza para mi pueblo Israel. Y queremos estar tranquilos con nuestras cosas, con nuestras pertenencias. Y en nuestra opinión, aquellos enemigos deberían ser juzgados. Pero en los momentos en que Jonás pensaba así, el enemigo más grande de Dios no era Siria, sino Jonás, sino él mismo, por los prejuicios que tenía. Y a veces Dios nos quiere corregir y quiere enseñarnos en nuestras vidas que debemos dejar a un lado los prejuicios, que debemos dejar a un lado aquello que nos atormenta y que nos está afectando y que no nos deja crecer espiritualmente, y pregonar este evangelio. Y pregonar este evangelio a todas las criaturas que se pierden. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder aprender de tu palabra. Señor, solamente te pedimos que tú quites de nosotros nuestros prejuicios, que quites de nosotros, Señor, el qué dirán, el miedo, y podamos empezar a pregonar este evangelio. Y podemos llevarle sin miedo a las personas que nos rodean y decirle las cosas grandes que tú has hecho en nosotros, Señor. Pon palabra en nuestra boca para poder llevarle este evangelio a las vidas que se pierden. Hay tanta gente que se pierde y nosotros nos enfrascamos, nos enfocamos en nuestras propias cosas, en nuestros propios problemas, en nuestras calabaceras, Señor. Y tú no quieres eso. Tú no quieres, dice tu palabra, la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a poder llevar este evangelio a las vidas que se pierden, Señor, porque son miles de vidas que se pierden a diario, que están a nuestro lado, Señor, muchas de ellas, y no le llevamos este evangelio, Señor. Ayúdame a mí a poder llevar este evangelio, Señor, y a hablarle sin miedo a aquellas personas que están a mi lado, Señor. Quita de nosotros el miedo, quita lo que impida que no veamos tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Manifiesta tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.